Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, martes 27 de julio, de instituciones procesales. Vamos a iniciar este estudio por las instituciones procesales con esta primera unidad en la cual nos vamos a referir a lo que yo llamo la teoría del conflicto. ¿Sí? Esto es para explicar de dónde sale el derecho procesal. ¿Qué es eso del derecho procesal y con qué se come? Esa es la idea de esta primera introducción. Entonces, lo que nosotros decimos en la doctrina de esta materia, o al menos lo que yo sostengo, es que desde que el hombre vive en sociedad, desde ese momento se empiezan a generar conflictos. La sola vivencia en sociedad genera conflictos, ¿sí? Que cuál es la propiedad de uno, que cuál es la propiedad del otro, que este hace mucha bulla, que, en fin, se generan conflictos. Vivir en sociedad genera conflictos. Entonces, la forma primitiva de resolver conflictos es a las malas, a los trancazos, ¿sí? Que haya sangre, la violencia. Pero la idea del hombre vivir en comunidad, vivir en sociedad, es tratando de evitar precisamente la violencia, tratando de buscar una convivencia pacífica. Pero nos damos cuenta que la sola convivencia en sociedad genera conflictos y eso genera violencia. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos para no matarnos unos a los otros? Lo que hacemos es crear unas reglas básicas de nuestra sociedad, diciendo aquí se puede hacer esto y no se puede hacer aquello. Aquí vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello. Aquí se puede robar, no se puede robar, matar, en fin. Establecemos nuestras reglas básicas. Estas reglas es lo que nosotros llamamos el derecho sustancial. No se puede robar, no se puede matar, ¿sí? Tengo que respetar la propiedad del otro. Establecemos unas reglas básicas de conducta que las deben respetar todos los miembros de esta sociedad. La idea de estas normas de conducta es regular la vivencia de la gente para evitar los conflictos en su gran mayoría. Pero entonces aquí surge un problema. ¿Qué pasa si yo digo no se puede matar en esta sociedad y alguien mata a alguien? Entonces decimos, no, lo metemos a la cárcel o lo matamos o lo ponemos a hacer trabajos forzados o lo que sea, cualquier sanción, la que sea, ¿sí? Eso depende de cada sociedad. Pero ¿y cómo aplicamos esa sanción? ¿Quién la aplica? ¿Cuándo? ¿En dónde? No es que lo vamos a meter a una cárcel. ¿En dónde? ¿Sí? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Cuáles son las garantías? ¿Quién va a decir que usted sí lo mató o no lo mató? Entonces, para poder aplicar el derecho sustancial, donde se establecen las reglas, el que matare a otro incurrirá en pena de 13 a 25 años. Para poder aplicar eso, nosotros necesitamos establecer otro catálogo de normas cuya función es decirnos cómo aplicar esas normas de conducta que ya establecimos, esas normas sustanciales. Que nos diga, hombre, ¿quién es el encargado de dictar la sentencia? Esa persona va a dictar la sentencia ¿con base en qué? La persona se puede defender. Sí, sí se puede defender. ¿Cómo se va a defender? ¿Sí? Entonces, para poder establecer las reglas sobre cómo se establece, sobre cómo se aplica ese derecho sustancial, entonces nosotros creamos
el derecho procesal. La finalidad entonces del derecho procesal es establecer las reglas por medio de las cuales usted va a aplicar el derecho sustancial. Entonces usted mediante este dice, hombre, un juicio se hace así, 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 y el juez va a hacer esto y esto y esto y esto, y dentro del juicio habla este y habla el otro, tan, y la sentencia se toma así, y la pena se impone así. Nos establece todas las reglas para poder aplicar esto. El derecho sustancial por sí solo no tiene utilidad, no sirve para nada, porque a mí de nada me sirve tener una norma que diga hay derecho a la propiedad privada si no hay forma de proteger la propiedad privada. Sí, eso no sirve para nada. Eso es como un semáforo a la 1 de la mañana en el centro. ¿Quién respeta un semáforo a la 1 de la mañana en el centro? Naiden. ¿Sí o no? Ay. Y el rojo es que no pase. Y hay multa y todo. Nada. Entonces el derecho procesal es como el agente de tránsito que está ahí pilas. ¡Ah, véalo! La infracción, venga a ver, venga para acá, venga. Tan. Entonces firma este comparendo, tan, y entonces tiene que ir a pagar. El derecho procesal es el que pone en acción, el que pone en funcionamiento el derecho sustancial. A nosotros de nada nos sirve el Código Civil, el Código Penal, el Código Sustantivo del Trabajo, el Código Contencioso Administrativo, si no podemos aplicarlo. Esa es la función del derecho procesal, decirnos cómo se aplica ese derecho. Entonces nosotros vamos creando unas reglas sustanciales que establecen la conducta de la gente y donde se dice qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero además, conforme creamos esas normas, también tenemos que crear otras normas donde vamos a decir cómo aplicamos ese catálogo de derecho, cómo aplicamos esas normas sustanciales que creamos. Lo que yo les decía, quién es el juez, cómo es el proceso, quién habla, quién no puede hablar, cómo se defiende, cuánto término tiene, cómo se aplica la pena, dónde se aplica la pena, etcétera. ¿Sí? De eso es de lo que se encarga el derecho de establecer las reglas con las cuales nosotros vamos a poner en funcionamiento ese catálogo de derechos con el que nos pusimos todos de acuerdo para evitar la conducta conflictiva. Entonces, la finalidad de estos dos es tratar de resolver esto, de eliminar los conflictos o de resolverlos para intentar una convivencia pacífica. La idea del derecho es mantener la paz, resolviendo los conflictos de manera oportuna o evitando los conflictos. Esa es la finalidad. Si yo no tengo derechos, volvemos al estado primitivo y entonces ahí se me presentan los conflictos. Entonces, la idea de estos dos es resolver o evitar el conflicto. En la medida en la que el derecho procesal y el derecho sustancial sean más o menos efectivos para resolver los conflictos, yo puedo decir que un sistema jurídico funciona mejor o peor. ¿Sí? Y además, esto tiene otras muchas implicaciones, porque si usted tiene un sistema jurídico que funciona a la perfección, eso da lo que se llama seguridad jurídica. Y eso atrae, por ejemplo, inversión. Vamos a suponer que usted es Jeff Bezos y usted tiene $1.000 millones para votar, para invertir en alguna parte. Y entonces usted dice, quiero montar una empresa, de lo que sea. Pues yo quiero montar esa empresa en un lugar donde yo tenga seguridad, que si hay un problema con un trabajador, que si hay un problema con un proveedor, que si me quedan mal con algo, yo puedo acudir al sistema y el sistema me va a ayudar y va a dejar que no se me pierda mi inversión y me va a resolver el conflicto rápido. Yo no voy a invertir la plata donde me dicen, no, allá eso es más corrupto que un berraco, un proceso, llega usted y demanda y no, eso no es sino que
vea, sean amigos de los jueces o le pasen plata y vea, ya perdió. No, 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 eso es más inseguro que un berraco. ¿Sí? Buena pregunta. Entonces, ese es el asunto. Mientras que un sistema jurídico funcione mejor, el Estado en general funciona mejor. Y lo que le digo, eso atrae inversión, eso genera empleo, eso genera empresas. Porque la gente tiene seguridad de que ahí, si hay un conflicto, se resuelve fácil. En cambio, en los estados fallidos, los conflictos no se resuelven y son estados en conflicto permanente. ¿Sí? Entonces, eso es clave. De ahí es de donde surge el derecho procesal. ¿Listo? Y su función entonces es la aplicación del derecho sustancial. Entonces nosotros en Colombia tenemos códigos sustanciales donde están las normas sustanciales. Como son, por ejemplo, el Código Civil, ¿sí? El Código Sustantivo del Trabajo, el Código Penal, el Código Contencioso Administrativo. Pero estos códigos de nada me sirven por sí solos. Entonces yo tengo que tener unas normas procesales que me digan cómo se aplican. Entonces yo tengo el Código General del Proceso para el tema civil. Tengo el Código de Procedimiento Laboral, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Administrativo. La idea de estos es dar aplicación a los otros. Entonces nosotros vamos a tener, digamos que una relación ¿qué? Simbiótica entre ellos, ¿cierto? Porque uno sin el otro no sirve para nada. El código sustantivo del trabajo no me sirve para nada solo. A mí me sirve ese código sustantivo del trabajo en la medida en la que yo lo pueda aplicar. Uy, aquí es trabajo, no trabajo. Sí, me equivoqué. Y a mí el código sustantivo del trabajo solo no me sirve, pero el código de procedimiento laboral solo tampoco me sirve. Los necesito los dos a la misma vez. Uno que me establece el catálogo de derechos, de obligaciones, lo que se puede y lo que no se puede hacer, y el otro que me dice cómo aplico lo otro. Esa es la idea del derecho procesal. Y eso es lo que nos vamos a embarcar a estudiar desde ahora. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda? Profe, todos los códigos necesitan de otro, pues de procesal. Generalmente, ¿O cuál sí. va solo? O en algún caso hay alguno que vaya solo. No, siempre necesitan de un código procesal, bien sea porque remitan a uno que ya existe o bien sea porque saquemos uno nuevo. Por ejemplo, el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 de 2006. Ese no tiene código de procedimiento, sino que se remite al Código General del Proceso. Todo lo que está ahí aplicado, lo que dice ahí, se aplica mediante el Código General del Proceso. Entonces, todas las normas del derecho penal, todas las leyes que salgan, porque cuando nosotros hablamos de código, nos hablamos de que salen un montón de leyes juntas, pero también hay veces que sale solamente una sola ley, donde se dice, vea, vamos a aumentar la pena de este delito, o vamos a eliminar este delito, solo es para una cosa. Un código es un montón de vueltas. Entonces, todas las leyes sustantivas, es decir, donde regulamos la conducta de las personas, de penal, se rigen por el Código de Procedimiento Penal. Todas las normas sustantivas
que tengan que ver con civil, comercial, agrario o familia, Código General del Proceso. Todo lo que tenga que ver con laboral, TAN. Todo lo que tenga que ver con penal, Código Penal, y todo lo que tenga que ver con administrativo, Código de Procedimiento Administrativo. Entonces, hace poquito está haciendo carrera, no sé si eso ya lo aceptaron, la licencia de paternidad aumentada o la licencia de maternidad configurada de otra manera, que son tantas semanas y tantas para el papá y tantas para la mamá y otras tantas que la pueden compartir o que se las pueden variar entre ellos. ¿Cómo aplico eso? Código sustantivo del trabajo, porque eso es una norma de orden laboral. Entonces, la forma de aplicación es con el código sustantivo del trabajo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la naturaleza de la norma, si es civil, penal, familia, comercial, agrario o administrativo, le vamos a dar trámite mediante alguno de los códigos procesales de esa área. Todo lo que tenga que ver con civil, comercial, familia y agrario, el Código General. Lo que tenga que ver con laboral, el Código de Procedimiento Laboral, administrativo con administrativo, penal con penal. ¿Sí? Entonces, así es como funciona el asunto. Pero de vez en cuando se cambian los códigos, o el procesal o el sustancial, no hay problema. Entonces sale un nuevo código penal. Ese nuevo código penal se aplica con el Código de Procedimiento Penal. O puede cambiar es el penal. Los dos códigos son independientes, porque en este me dice cómo se aplica esto, pero esto puede variar, ¿sí? Ejemplo, antes de la ley 906, la ley 600 era el Código de Procedimiento Penal de nosotros y era un proceso penal escrito, donde los procesos se llevaban por escrito. Yo presento la acusación por escrito, mando la defensa por escrito, pido una prueba por escrito, la mando por escrito, la sentencia sale por escrito, ¿sí? Profe, buenas noches, qué pena, Luis Mayorga, apenas llegando. ¿Cómo estás? De ahí sale en el año 2000 la ley 906. 2000, ¿sí en el 2000? Sí. La ley 2004. 2004, gracias. La ley 906. En la ley 906 se cambia el sistema y pasamos a un sistema oral. Lo mismo pasó con el Código de Procedimiento Civil. Nosotros teníamos el Código de Procedimiento Civil que era eminentemente escrito del 70 y luego en el 2012 sale el Código General del Proceso. Pero el Código Civil quedó igualitico, no cambió. Cambiamos fue la forma de aplicarlo. ¿Sí? Antes se aplicaba un proceso de declaración de pertenencia de una finca donde una persona lleva 20 años viviendo y quiere que lo declaren dueño por posesión. Se hacía por escrito, mandaba la demanda por escrito, notificaba por escrito, sentencia por escrito, todo por escrito. Y ahora es oral. Entonces, la demanda de presenta por escrito, pero las audiencias se hacen oral, la sentencia es oral. Cambia uno con el otro, porque son independientes. Como son normas independientes, entonces yo puedo cambiar uno, reemplazarlo y dejarlo tranquilito, o viceversa. ¿Sí? Cambiar y dejarlo tranquilito y reemplazar el catálogo. Porque es que las funciones son, la del derecho sustancial, ¿cuál es la función? Regular la sociedad para resolver los conflictos. ¿Sí? Y la función de esto es ¿qué? Aplicar lo que diga aquí, pero aquí puede haber cualquier cosa. Entonces, de esa manera, nosotros logramos un sistema en el cual siempre tenemos dos códigos, un código procesal y un código sustancial, y de esta manera podemos reemplazar uno o el otro sin que haya demasiado estrés en el sistema, ¿sí? Así es como funciona esto. Profe, tengo una duda. Dígame. Con respecto a lo que usted explicaba ahorita acerca de lo de la en maternidad, que se le da pues, al hombre tantos días, en fin. Ahí se modifica, es un artículo del Código Laboral. Sí. Y el procesal se queda quieto. Sí, el procesal se queda quieto. Entonces, por ejemplo, el empleador no quiere reconocer eso. Pues hay que demandar para hacerlo valer y hacer valer ese derecho. ¿Y cómo hacemos eso? Ahí sí entra el Código de Procedimiento Laboral y dice, bueno, listo, vea, la demanda se hace así, 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 le corresponde a este juez, en el proceso se hace esto y esto y esto, con estas etapas, esto se demora tanto y tanto, y la sentencia dice esto y esto y esto. Pero si ves, el Código de Procedimiento se queda quietecito, porque
Hombre, eliminan la licencia de paternidad. Igual, el código procesal está ahí. Y alguien está, lo mismo, la demanda se hace así, así, así. Mira que el contenido no es importante para el código de procedimiento. ¿Sí? Para el código de procedimiento lo importante es que exista una norma que usted necesite aplicar. Y ya él te dice cómo la aplicas, pero nada más. ¿Sí? El contenido de un código procesal, venga, miremos cómo es el código general del proceso para que ustedes lo miren y no estemos hablando pues como si fuéramos, ¿sí me entiende? Como de un artefacto mitológico, como, ay, entonces los unicornios y no, 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 esto es algo que podemos ver aquí que no tiene nada de raro. Mírelo. Esto es un código de procedimiento, el Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012. ¿Esto qué regula, hombre? ¿Qué es lo que hace esto? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice qué es lo que hacen los jueces. Entonces nos dice, vea, los jueces civiles municipales en única instancia. Entonces llegan y dicen, los jueces civiles municipales conocen en única instancia de los procesos contenciosos de mínima cuantía. Más atrás nos dicen qué es la mínima cuantía y nos dice que es cuando algo vale menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Básicamente menos de 40 millones, un poquitico menos. ¿Sí? Entonces nos dicen, cualquier proceso que sea así, tan. Hombre, esta gente se encarga de los procesos de sucesión de mínima cuantía, de la celebración del matrimonio, de los conflictos que se presenten entre copropietarios y tenedores, de los requerimientos, ta, ta, ta. Entonces, mire que aquí me dice qué es lo que conocen los jueces, qué es lo que van a hacer. Y acá más abajo, entonces llegan y nos dicen, por ejemplo, vea, reglas de procedimiento. Entonces aquí llegan y me dicen, vea, idioma, ¿cuál es el idioma que se va a utilizar? El proceso deberá emplearse el idioma castellano, los que dominen las lenguas y dialectos, ta, 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 ta. Firma, los funcionarios empleados deberán usar en todos sus actos escritos firma acompañada de ta, 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 ta. Audiencias y diligencias, entonces dice, las audiencias y diligencias se sujetarán a las siguientes reglas. Iniciación y concurrencia, toda audiencia será precedida por el juez y en caso por los magistrados que conozcan del proceso, la ausencia del juez, ta, 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 ta. Sin embargo, la audiencia podrá llevarse a cabo con esto y esto y esto. Entonces, mira, todos son reglas de cómo se aplican las normas, ¿sí? Comunicaciones, vea, los tribunales deberán comunicar, ta, 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 ta. Allanamiento, vea, que cuando hay que hacer un allanamiento, el allanamiento podrá practicarse en habitaciones, establecimientos, tan, 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 vea, práctica del allanamiento. El juez informará el objeto de la diligencia, tan, 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 tan. Entonces, así es como funciona esto. Mira que nos dice qué es lo que vamos haciendo, cómo se puede hacer, vea, una certificación, un desglose, todo. Entonces, así es como funcionan los códigos procesales. Nos van diciendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Hombre, ¿y todo eso para qué? ¿Dónde está regulada la sucesión? Que ahí decía que los jueces hacían las sucesiones en el Código Civil. Y entonces allá se dice quién es una sucesión, perdón, cuándo se hace una sucesión, quiénes son los herederos, cuánto se le deja a cada heredero, quién no es heredero. El Código de Procedimiento no nos dice nada de eso, porque esas son las normas procesales, las normas, perdón, sustanciales. El Código de Procedimiento nos dice cómo se hace la sucesión. Ah, bueno, le toca a este juez, la demanda tiene que contener esto, en la audiencia habla este, habla este, habla este, se hace esto, luego en la sentencia dice esto y esto y esto y esto. Pero las reglas relativas a la sucesión, donde se dice cuánto recibe cada persona, quién recibe, quién no recibe, etcétera, están en el Código Civil, que es la norma sustancial. ¿Sí? Entonces así es como funciona. Entonces en el penal, en el Código Penal dice tal conducta es un delito y tal es la sanción. Y en el Código de Procedimiento Penal dice, hombre, cómo se hace el proceso, quién es el que acusa, quién es el que defiende, quién puede ir a la audiencia, cuáles son las partes de la audiencia, cuántas audiencias son, cuánto duran las audiencias, ¿sí? Pero mira que al Código de Procedimiento no le importa cuál es el delito, porque lo que te dice es, cuando haya un delito usted tiene que hacer estos pasos. ¿Sí? Sea el delito que sea y sea la pena que sea, porque el otro le da las reglas de aplicación. Ya, nada más. Listo. ¿Quién más tiene alguna duda? Muy bien. Entonces, dejemos eso claro. Ya sabemos cuál es la función del derecho procesal. Ya sabemos cuál es la función del derecho sustancial. Vamos a hacer una pausa ahí con lo que es el derecho procesal y sustancial y vamos a dar un brinco a otro tema. Vamos a hablar de la solución del conflicto, porque estábamos diciendo que
Desde que nosotros como seres humanos vivimos en sociedad, se generan conflictos, ¿sí? Entonces yo quiero que analicemos cómo hemos nosotros a lo largo de la historia y hoy en día, cómo solucionamos los conflictos. ¿Qué hacemos nosotros para solucionar esto? Además de tener estas regulaciones, pues, ¿qué es lo que nosotros hacemos para solucionar los conflictos? Entonces vamos a hablar de solución de conflictos. ¿Listo? O formas de solucionar conflictos o maneras de Profe, solucionar llegar a conflictos, acuerdos. como le quiero. Ya enseguida miramos, espérenme un segundito, y ya enseguida miramos. Pero sí, llegar a acuerdos es una fórmula, pero ya vemos en dónde se ubica. Y esa es una muy eficiente. Entonces, pongámosle aquí, formas de solución de conflictos. Formas de solución de conflictos. ¿Listo? Nosotros podemos decir que a grandes rasgos existen 3 formas de solución de conflictos. La autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Autotutela, autocomposición y heterocomposición. Esas son nuestras 3 formas principales de solucionar conflictos en Colombia. ¿Sí? Autotutela, autocomposición y heterocomposición. En realidad, en todo el mundo a lo largo de la historia son esas 3 formas básicas, ¿cierto? Pero vamos a hablar de nuestro caso en específico. ¿Listo? Autotutela, autocomposición y heterocomposición. ¿A qué nos referimos con la autotutela? También la llamamos autodefensa. Y con ese término a usted le trae a la cabeza algo, ¿sí o no? Ya le explico por qué le trae a la cabeza eso y tiene todo el sentido del mundo. La autotutela es la reacción inmediata y personal de quien se hace justicia con sus propias manos. Es decir, es la forma práctica e inmediata que tiene el hombre para resolver sus conflictos de intereses. Yo voy y resuelvo. Profe, qué pena, ¿me puede repetir la autotutela, por favor? Es la reacción inmediata y personal de quien hace justicia por su propia mano. ¿Sí? Profe, pero eso no está prohibido. Eso está prohibido, sí, señor. Eso se encuentra prohibido. Esa es su característica principal, que se encuentra prohibido. Entonces, por eso, cuando yo le dije autodefensa, a usted mismo se le vino a la cabeza algo. ¿Sí? ¿De dónde surgen las autodefensas? Surgen de que hay unos lugares en Colombia donde la guerrilla o grupos armados están acosando a personas, campesinos, ¿sí? Personas con fincas y demás, y el Estado no les brinda protección. El Estado no hace nada. Entonces esa gente se reúne y dice, negro, ¿qué hacemos? Estos manes nos están extorsionando, ¿qué hacemos aquí? Entonces se reúnen y forman un ejército privado. Le pagan a una gente para que les brinde la seguridad. El Estado no la da, entonces se paga. Ese es el origen, ¿sí? Entonces mira que es una forma de defensa de esa persona. Que eso ya después se volvió una guachafita, pues, y se pervirtió y se volvió... Sí, eso es otro paseo, pero estamos hablando del origen, ¿sí? Estamos hablando de dónde sale la idea, ¿ya? Incluso el nombre viene de ahí. ¿Cuál es el problema con la autotutela o autodefensa?
que es generalmente violento, es mediante el uso de la fuerza. La característica principal de la autotutela es que el conflicto se resuelve porque una persona impone la voluntad a la otra, a la fuerza. Me van a atracar, ¡pin! Y lo mato. Yo estoy imponiendo mi voluntad frente al otro. No hay ninguna clase de acuerdo, es la fuerza pura. Entonces, como lo podemos ver, genera violencia y eso es precisamente lo que no queremos. Por esa razón, la autotutela se encuentra prohibida en la gran mayoría de los países del mundo. Pero, de manera excepcional, se permite a una persona hacerse justicia de forma directa. Es decir, que el Estado reconoce la autotutela como una solución de conflictos válida cuando el Estado no puede solucionar ciertos asuntos o que en caso de poder lo haría de manera tardía para defender el derecho que está siendo atacado. Entonces Como se por ejemplo, permite, profe, ¿cómo? como por ejemplo, La legítima defensa. ok, perfecto. ¿Sí? Porque a mí me van a matar, entonces yo, policía, policía, ya me mataron. ¿Sí? Entonces yo le salgo al paso al manitán. Yo no pago ese muerto. ¿Por qué no? Porque como el Estado no me puede brindar esa protección, o si me la brinda sería de manera tardía, entonces excepcionalmente, ante un ataque inminente de las mismas proporciones y demás, yo me puedo defender. Pero ojo pues que la legítima defensa es un mundo, pero enorme, 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 enorme. Eso sí es un berenjenal, hermano. ¿Sí? La idea era que si a usted le van a hacer algo, pues usted se defiende. Ay, no, papá. Eso tiene más cosas que un sancocho viejo, si quiere que le diga. Que porque el ataque tiene que ser inminente, que tiene que ser igual, que no sé qué, que... No, 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 no. Eso es una guachafita. Una de las razones por las cuales a mí no me gusta el penal, ¿cierto? Yo soy civilista, especialmente yo trabajo con derecho de familia, ¿cierto? Pero el penal no me gusta precisamente por esto, porque eso es un berenjenal, ¿sí? No, 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 no. Eso es como una tierra minada. Usted va caminando y donde tropiece, vuela, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que entonces si lo atracan a usted con un cuchillo, usted no puede salir con un arma. No, 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 no. Sí, sí, eso es, no, no. Entonces, en penal se van a hartar de perder exámenes de cuenta de esto, entonces no me preocupen por eso ahorita, sino que simplemente tenga en cuenta que la legítima defensa en algunos casos está permitida, pero que tiene una legislación, vea, así, son unos tomos así, pues hablando de legítima defensa, ¿listo? Profe, Dígame. veíamos hoy que la parte incidente y fuertemente, como lo acabas de validar, en esa parte de la legítima defensa es la proporcionalidad del hecho. Y eso es lo que enreda el asunto, como lo acabas de decir, esa bendita proporcionalidad. Claro, porque a mí me atacan con una navaja y yo me tengo que agarrar a puñaladas con el man. Sí, entonces yo digo, ay, no, no puedo utilizar mi revólver. Voy a sacar mi navaja. Espéreme, señor, espéreme. Ya nos matamos. Deme un segundito. Profe, y ahí me imagino que eso, ¿Usted con como qué los me va a Juegos atacar? Olímpicos, pues con la esgrima. me imagino que eso se habrá discutido mucho, esa proporcionalidad, pero jamás se ha llegado pues como a cambiarla un poquito, porque es que no tiene sentido que si yo, pues me van a atacar con un cuchillo y tengo un arma, pues que es legítima, que aparte tengo la validación para portarla y aparte tengo pues como no solo de la tenencia, sino del uso, como tal lo puede hacer, eso no tiene sentido, pues viéndolo a primera vista, pues está bien el tema de la proporcionalidad, pero me imagino que las discusiones han sido miles y enormes. No, ahí hay lo que usted quiera, hermano. Ahí hay teorías, pero no, ahí hay para dar y convidar. Eso es Ave María. ¿Sí? Bueno, y si es al revés, digamos que este tipo viene con un cuchillo y
defiendo con un golpe lo mato, o le doy una pedrada. Pues le Es dan una igual. medalla y seguramente lo mandan a los Juegos Olímpicos de Qatar o de dónde es que van a hacer en boxeo, a que reemplace a Juvergen seguramente, porque de resto no tiene nada. A Japón, no, sí, estamos en Japón, los que siguen después de Japón. No, lo que me refiero es que es igual la proporción hacia arriba o hacia abajo, ¿o no? No, usted de abajo para arriba puede darle a lo que sea. Si a usted vienen con un tanque de guerra y usted es capaz de acabar con el tanque a punta de periodicazos, excelente, ¿sí? Excelente, Okay. pero no se puede utilizar al revés, ¿sí? Ok. Entonces, Profe, ahí de pronto no aplica, ahí de pronto no aplicaría, pues, o sea, no, como se dice vulgarmente, darlo de baja, sino que o sea, lo neutralice, o sea, lo deje inmóvil, alguna cosa. sí, el problema es que, o sea, el derecho penal piensa, o sea, regula de una manera que es como antinatural, ¿cierto? A menos que usted esté entrenado, pues, si usted está entrenado, ya eso es otra cosa. Ya eso Es que esa es otra, ese es otro cuento. si Depende, usted por ejemplo, está entrenado, es otra cosa. mi PRI, a usted no, digamos que a uno no lo juzgan si uno tiene entrenamiento igual a alguien, a un civil. Eso también es una desproporción. Sí, claro. No, y, o Sí, sea, lo que le digo, sí. ahí métese ahí, nos podemos quedar horas. No, ¿qué digo horas? Años hablando de esta pendejada. Hombre, no se han puesto de acuerdo los penalistas calidosos, nos vamos a poner de acuerdo nosotros que somos unos principiantes en este tema, porque yo el penal, sinceramente, no es mi área. No me gusta, es que no me gusta. Me da como escozor, ¿sí? Que empieza uno como, no. Entonces, la legítima defensa, dejémoslo ahí. Ya la analizarán en penal y lo que le digo, ya se va a cansar usted de ver huevonadas en penal de cuenta de esto, ¿ya? Y casos hay, vea, así, en la vida real, vea, los que usted quiera, y así, vea, ¿sí? Que exceso, que no sé qué, que se fue, no, lo que usted quiera, listo. ¿Qué otro ejemplo hay? Porque no es el único. La legítima defensa no es el único caso de autotutela que está permitido. También hay otro, como por ejemplo la defensa posesoria. ¿Qué es la defensa posesoria? Usted es poseedor de un bien. Usted está en una casa, poseyendo la casa, lleva varios años ejerciendo actos de señor y dueño, identificándose como el dueño de la propiedad, pagándole impuestos, haciéndole mejoras, etcétera. Si alguien intenta repelerlo de esa posición, sacarlo de esa posesión, usted puede defenderse y sacar a patadas ahí a la gente que se le está metiendo a la finca, básicamente. ¿Sí? Los puede sacar a empujones. Ojo, dije sacar a empujones, no hacer una olla de aceite hirviendo y freír a la gente, ya, porque la gente empieza a pasarse con eso también, ¿ya? Es que se me estaban metiendo a la finca. ¿Y usted qué hizo? No, pues cogí una metralleta y los piqué. Sí. Por favor. O sea, estamos hablando de que si meten a la fuerza, los empujones, pues los sacas. Para que no nos pongamos así tan horribles. Básicamente es eso. ¿Ya? Okay. Dígame. Eso es algo parecido o es lo mismo de pronto una posesión de las personas que se ocupan un lugar, una tierra y tienen que cumplir determinado tiempo para poder legalizar la posesión. Sí, ese es el que estamos hablando, es el que estamos hablando. Pero estamos hablando de que usted está haciendo eso y otro llega a bajarlo de posesión, ¿sí me entiende? Entonces usted lo saca un momentico, es que el que está poseyendo yo, me pin, y lo saca, sacado, ¿sí? Correcto. Pero, profe, yo tengo una duda ahí. Una cosa es que yo esté en la posesión del bien, otra cosa es que sea mío. Sí, por eso se llama defensa posesoria, no reivindicatorio, se llama defensa posesoria. Si Porque el bien es suyo, usted lo puede prender en candela, mijo. Si el que llega es el dueño real. No, ahí sí hay otro conflicto, sí. Pero cuando usted es el dueño y se le meten a la casa, usted sí lo puede prender. No, pero es que no depende de los años, Lucho. Es que si el dueño soy yo y las escrituras están a mi nombre y la tierra es mía, pero usted lleva ahí 20 años y usted puede llevar 1000 si quiere, pero es que la tierra es mía. No, pero ya ahí el conflicto pasa en otro lado porque entonces ahí ya hablamos de... Pero la pregunta es que ahí no aplica entonces la defensa posesoria, no es permitida. Ahí entra en veremos. Sí, ahí entra en veremos. No hay un veredicto, no.
ahí entra en veremos, sí, o sea, ahí tenemos que ir al juzgado a mirar cómo es el asunto. Ahí sí olvídense, porque es que Porque ahí es que, profe, tenemos dos usted dijo, derechos básicamente equivalentes, ¿sí? Que están peleando. Entonces ahí ya tenemos que mirar qué es lo que pasa. Si la persona ya tiene el tiempo para ser dueño, entonces él ya es el dueño y el otro no. ¿Sí me entendés? Entonces ya ahí eso se transforma en un conflicto de naturaleza diferente. ¿Qué ocurre sí, pero ahí también? me pierdo un poquito, profe, porque usted ahorita dijo como el poseedor reconocido, y el poseedor reconocido pues también es el dueño real. No. Poseedor es poseedor, dueño es dueño. Usted no es dueño, sino hasta que lo declaran dueño y tiene un certificado de tradición que dice usted es dueño. Pero es que llevo 50 años allá y ante la ley dice que es poseedor, no es dueño, es poseedor. ¿Sí? Usted es dueño en el momento en el que o Profe, compra pero ahí- mediante un título, o se lo donan, o se lo dan en sucesión, o se lo dan de alguna forma, o mediante un proceso de declaración de pertenencia lo vuelven propietario. Antes usted es poseedor. Y en cualquier momento el dueño real podría solicitar la reivindicación del bien, que se le devuelva el bien. Ya será cuestión de que el poseedor diga, un momentico, yo ya llevo aquí el tiempo suficiente, decláreme dueño. Pero si el poseedor no dice nada, dice que, ay, sí, señor, ya tenga su finca, ya, de malas, ya, la perdió. ¿Sí? Entonces, el problema es que profe, sí estoy bien enredado porque hemos tenido una clase en la que nos han hecho hincapié en eso, que el dueño siempre va a ser el dueño, es que el poseedor, así es que yo llevo 20, 30 años aquí, si usted puede llevar 40, pero es que eso no es suyo. es que Y estamos de ahorita me estás acuerdo. diciendo que puede haber una luz para que el poseedor se quede con eso, sin ser el dueño real. Mira, la posesión como está creada en el Código Civil, a mí me parece súper conflictiva. La posesión es una legalización de un robo. Sí, es que eso no tiene sentido. Eso es que la posesión es la legalización de un robo. Es que eso no es suyo. Usted se metió ahí, se lo está robando. Sí, y la ley le dice, ¿sabe qué? A mí eso toda la vida me ha parecido aberrante. Pero ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando se creó la posesión, se decía, no, es que la propiedad tiene que tener como una función social, tiene que servir para algo, no puede estar ociosa. Entonces, de que esté ociosa y olvidada, abandonada, secula seculorum, pues más bien, si llega otro man y le pone a eso funcionamiento y empieza a pagar impuestos y a ser el dueño y a comportarse como tal, pues se lo damos. Eso sí, tiene que cumplir unos requisitos, tiene que haber un término y y todas unas cosas, ¿cierto? Pero realmente la posesión, ¿qué es? La legalización de un robo, es que eso es, ¿sí? Es que usted va caminando y, ay, mira, qué casa, huevo. Ah, yo me voy a meter ahí. Ah, esta casa es mía ya. Y a los 10 años ya es mía de verdad. Sí, eso es. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando pelean dueño versus poseedor, llega el dueño y dice, momentico, pero ¿cómo que te vas a meter a la casa? Te estás embobando, ¿sí? Tenemos una cosa, si el poseedor no tiene el tiempo, lo sacan para afuera. ¿Ya? De una. Pero si el poseedor tiene el tiempo, entonces tenemos un proceso con lo que se llama contrademanda o demanda de reconvención. La demanda del dueño es reivindíqueme, deme lo que es mío. Y la contrademanda del poseedor es, un momentico, decláreme dueño, es que esto ya no es suyo, men. Ahí entramos a evaluar si el poseedor cumple con todos los requisitos, le dejamos la cosa a él y al dueño le decimos, Lola, lo lamento mucho, señor, pero ya lo perdió. Así Entonces al tenga final escrituras. el dueño Así pierde el tenga lo que derecho tenga. real. Sí, Así el tenga dueño, el dueño. escrituras. Entonces o sea, el derecho real sería el poseedor. Si cumple con los Con los requisitos. requisitos. Si cumple con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? El tiempo de posesión, uno, que ejerza actos de señor y dueño. ¿Qué son actos de señor y dueño? Pagar Impuestos, servicios, impuestos, remodelar, cerrar la mantenerlo casa, bien. no dejar entrar a nadie. Eso. ¿Sí?
y que no reconozca dominio ajeno. Que él diga, yo soy el dueño de esto. Porque si usted está pagando arriendo, no. Que la gente dice, uy, saque ese arrendatario porque a los 10 años puede pedir, pues no, nunca un arrendatario va a poder pedir posesión. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Está él paga el pagando, canon, está reconociendo que no es de él. está reconociendo que eso es de otra persona. La cosa es que si el man deja de pagar y usted no le cobra y pasa 10 años ahí sí, porque ese man ya no reconoce que usted es el dueño. ¿Sí? De todas maneras, queda como claro que este conflicto o esta discusión entre poseedor y dueño invita realmente al dueño a estar más pendiente de sus bienes. Pues, porque es que ¿cómo deja pasar uno pues también 10 años o sin totalmente despreocupado de todo? Pues Básicamente, la regla de la posesión castiga la negligencia. a eso apuntaba yo. ¿Cómo es posible que a usted le quepa? No, también hay que estar piloso. O sea, premia al vivo, ¿sí? Pero castiga. No debería ser así tampoco. No debería ser así. No, o sea, a mí no, pero bueno, así lo hizo Andrés Bello. ¿Qué haremos pues? Profe, disculpe, el poseedor debe cumplir las tres condiciones o una de las tres que se cumpla. Las tres. Con una sola que no cumpla, chao. Actos de señor y dueño. ¿Qué son actos de señor y dueño? Hombre, pagar impuestos, hacer remodelación, cerrar la casa, no dejar entrar a nadie, ese tipo de cosas. Lo que hace un dueño, ¿listo? Alquilar la propiedad, en fin. El tiempo, y el tiempo varía según el tipo de bien, ¿sí? Entonces, que si es posesión regular, que si es irregular, que si es mueble, que si es inmueble, varía entre 3 y 10 años, ¿sí? Dependiendo de la clase de bien. Y además, que no reconozca dominio ajeno. Con uno solo que reconozca, con uno solo que deje de cumplir, ya. Lo que le digo, el arrendatario vive en su casa, no deja entrar a nadie, puede hacer incluso reformas. Ustedes no han visto que a veces alquilan un local vacío y eso lo transforman, le ponen piso o baño, lo ponen una cosa espectacular. Pero sigue pagando el arriendo, ¿ven? O sea, está reconociendo que eso es de otro. Pero es que llevo 50 años pagando arriendo. Nada. El primer éxito, el del centro, llevaba como 70 años y les pidieron el local. Hace como 2 o 3 años los pidieron. Pero es que llevamos 70 años. Pero es que mira la cantidad de cosas, es que aquí la gente ya... Y se los pidieron, les tocó devolverlo. Hombre, que costó una prima comercial, lo que vos querás, pero les tocó devolverlo. Y lo devolvieron. Pero se pagó una prima, profe. No, yo creo que sí, o sea, ahí se tuvo que haber pagado una platica dura. La chichigüita. Sí, de eso había una chichigüita, sí, 2 bolsitas de leche y sale. Porque también, profe, un local comercial para poder entregarlo tiene que ser que cumpla ciertas condiciones también para el arrendador, que sea para vivir en él o que sea para hacerle modificaciones, arreglos. Pero igual se los pidieron, cumplieron y lo devolvieron. Y llevaban como 70 años allá. Caso de la vida real. Sí, que yo cuando leí eso, dije, ¿qué? Ese almacén no es de ¿qué? ¿Cómo? O sea, que pasaron todo ese tiempo y nunca le quisieron vender al éxito. ¿Cómo le parece? No les habrán ofrecido un peso por eso, ¿no? ¿Quién sabe si ese había sido el negocio bueno? ¿Quién sabe? No sabemos. De pronto, ahí el negocio era haberles vendido a ellos, pero hasta... Algún día le preguntaremos a un presidente del éxito que nos cuente a ver qué fue lo que pasó ahí. Esto me da moral porque yo estoy pasando precisamente por ese mismo chicharrón, que yo no sabía que yo tenía una propiedad y la tengo y realmente no sabía. Y es un terreno. Y yo no sabía cuando, como dice el vallenato, buscando entre mis cosas viejas yo me encontré y ahí está el papelito a nombre mío, toda la vuelta y yo no sabía. Y eso estaba olvidado totalmente. Cuando voy a mirar, hay una persona que construyó en ese lote. Entonces, hay que mirar a ver. Pero todavía no, pero yo me meto a la página del municipio de Medellín y todavía tengo el pendiente de los impuestos de los últimos N cantidad de años. Entonces, entonces ahí a esa persona le falta.
le falta a esa persona. Por ejemplo, tiene el tiempo, lo ha construido, pero tampoco está pagando impuestos, tampoco está pagando predial ni valorización. Profe, en ese caso que hay que correr a pagar eso para poder hacer uno. No cumple con actos de señor y dueño. Sí, no cumple con todo. Le tiene muchas cosas, pero no cumple con todo. Entonces, ¿uno qué puede hacer ahí? Entrar a negociar y decir, vea, negro, pasa esto, y venga a ver, no, listo, entonces vámonos al litigio. Sí, yo no lo voy a decir que echarme la casa, pero sí que por lo menos me reconozca algo local el terreno y que hay Exacto. conciliar. Sí, no, y esa es otra de las formas de solución de conflictos que la vemos ahorita más tarde. ¿Listo? Entonces ya saben cómo es el asunto. Hombre, ¿que estamos de acuerdo con la posesión? No, pero es lo que hay, ¿ya? Eso es con lo que trabajamos. ¿Qué hacemos, pues? ¿Ya? Profe, en el caso del arrendatario también depende, ¿no? Tendría que haber pruebas de pagos y todo, porque... Pero mientras que el arrendatario pague arriendo, no hay nada. Mientras que el arrendatario pague arriendo, nada. Si deja de pagar arriendo, ya sí empiezan los problemas. ¿Sí? Ahí sí empiezan los problemas. Pero mientras que pague arriendo, relajado. Puede pasar 200 años y no hay problema. ¿Sí? Imagine que las Torres Gemelas, las que tumbaron en el 2001, por el cual se armó el zaperoco por allá en Afganistán y en Irak y todo eso, esas Torres Gemelas están construidas en un lote que no es de la gente que hizo las Torres Gemelas. Ese lote es como decir del municipio de Nueva York. Se llama del no sé qué de puertos o algo así. Una entidad del municipio, ¿sí? Como decir la Andy o el Inder o cualquiera de esos de esas cosas, ¿cierto? Entonces llegó una constructora y le dijeron digamos, al Inder, ¿sí? Negro, nos va a dejar construir entonces ahí en la cancha del Dorado un par de torres bien bacanas. El Inder les dijo, ¿cómo así, men? Vea, hagamos esto. Yo le alquilo esa cancha por 100 años. Y yo construyo la torre ahí, de cuenta mía. Y en 100 años eso es suyo. Todo y lote, con todo y construcción, Usted queda con eso. Entonces le dijeron, listo, hágale. Y ahí en ese lote se construyeron las Torres Gemelas. ¿Sí? Porque eso era buen negocio, porque la persona con todo lo que le sacó en arriendos y demás, durante 100 años, pues eso se pagó 50 veces, ¿cierto? Cuando la tumbaron, las torres, se armó el bollo porque se les había olvidado que eso era un arriendo. Entonces el tipo que la construyó las torres, bueno, a ver, mi lote. Llegó el Linder. ¿Mi lote? ¿Cómo, papi? Acuérdate que eso no es suyo, men. Eso está alquilado, bizcocho. Eso está alquilado por 100 años, pero es de nosotros, ven. Ojo con eso, ¿sí? Y ya no le quedan los 100, ya no le quedan sino como 30. Ojo, pues, papi. Sí, ya después hicieron unas negociaciones ahí, toda la cosa, y hoy en día construyeron otra vaina ahí. ¿Sí? No sé si lo vendieron o no lo vendieron. Supongo que no. ¿Quién va a ser tan huevón de vender eso que produce plata así? ¿Cierto? Lo que hicieron fue extender el contrato, seguramente. Entonces, ¿ahí qué hicieron? Construyeron el memorial, ¿cómo se llama eso? El monumento, que son 2 huecos ahí donde están los nombres de todas las personas. Y al lado está el nuevo edificio que se llama el nuevo Centro Mundial de Comercio. ¿Ya? Eso es una historia ahí para que tenga. Listo. Siguiente punto o siguiente ejemplo de autotutela permitida. El derecho de huelga o el derecho a la huelga. El derecho a la huelga faculta a los trabajadores a cesar actividades laborales cuando hay alguna anormalidad referente a su contrato de trabajo. Pero inclusive servidores públicos. No. Calma, no se me adelante. Entonces, la idea de la huelga es, Pues, nadie trabaja. O sea, la empresa se cierra hasta que nos resuelvan lo que está pasando. ¿Sí? No es que yo dejo de trabajar y entonces mandan a otro. No. Es que se deja de trabajar. ¿Sí? Y no podemos traer a otra persona que haga esa labor. Es un método de presión donde le decimos al empleador, o me resolves esto o te quebras. Infame, por cierto, pero bueno,
Así está. ¿Se necesita un sindicato para eso, profe? Sí, sí se necesita de sindicato. Sí, sí se necesita. Pero, como eso es tan jodido, entonces seguramente en algún momento de la historia en un hospital salieron a huelga y se empezó a morir gente. ¿Sí? Y entonces en algunas empresas públicas salieron a huelga y se empezó a morir gente, pero de hambre o porque no tenía electricidad o algo así. Entonces dijeron, no, 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 venga, 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 venga. Los servicios públicos esenciales no pueden salir a huelga. El resto sí. Entonces, lo que sea considerado un servicio público esencial no puede salir a huelga. Por ejemplo, la gente que trabaja para EPM no puede salir a huelga. Pues, lo que tiene que ver con electricidad, agua, alcantarillado, tipo de cosas. Pero si usted trabaja en una empresa de costura, sí, en eso sí, no hay problema. La parte extraña, que todo el mundo se quedó como... ocurrió hace algunos años con el paro de pilotos de Avianca. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo funciona una huelga? ¿Cómo llegamos allá? Más o menos, sin meternos mucho en laboral, porque de eso también va a tener usted tiempo. Ya enseguida le doy la palabra. Se arma un sindicato en una empresa. Entonces somos X número de personas. Y hacemos unas peticiones. Hombre, queremos que se nos duplique el sueldo, no queremos volver a trabajar y que nos llegue el cheque a la casa, en fin, todo lo que usted quiera, ¿sí? Las peticiones que usted quiera. Y se le pasa esas peticiones al empleador. El empleador las lee y tiene dos opciones, sí o no. Si dice que sí, listo, se acabó el paseo. A todos nos subieron el sueldo y toda la cosa. Si dice que no, entonces el sindicato tiene dos opciones. Irse a un tribunal de arbitraje para que se defina sobre esas peticiones que tienen o salir a huelga como modo de presión para esto. En el caso de Avianca, salieron a huelga los pilotos. Y eso fue un mierdero en todo el mundo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero eso fue el desastre. Porque Avianca tiene casi que un monopolio en Colombia. ¿Sí? Entonces, no salieron a huelga del todo, sino como un 80%. Y el 20% que quedó empezaron a hacer operación tortuga. Entonces, a demorarse más de lo que ya se demoran. Entonces eso fue un desastre a nivel nacional porque los envíos los pasan. No. Y las otras empresas aéreas, LAN, Satena, ADA, sí, todas esas, en vez de aprovechar el papayazo, lo que hicieron fue subir los precios. Que yo me quedé como, estos sí son unos imbéciles, hombre. ¿Por qué? Porque usted dice, estos no están prestando el servicio, nosotros lo prestamos más barato y venga para que conozca mi aerolínea que es una berraquera. Y se hubieran quedado con el mercado. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Y entonces se arma ese bollo tan bravo, hermano, y eso empiezan las cosas a retrasarse y el país... No, eso fue un desastre. Y las peticiones eran unas cosas absurdas. Entonces se hizo un tribunal de arbitraje. Y en el tribunal declararon que la huelga era ilegal, que eso era un servicio público esencial. Y todo el mundo nos quedamos como, ¿qué? El transporte aéreo, un servicio público esencial como el agua. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién declaró eso, profe? Perdón. Eso lo hizo un tribunal, el Consejo de Estado creo que fue. Pero entonces es muy contraproducente por el tipo de impuestos que manejan. Eso es inmundo, yo no sé, todos nos quedamos como, ¿what? ¿Sí? Claro, porque fuera de eso no tuviera los impuestos que tiene. No, eso a todo el mundo lo dejó por sorpresa, porque entonces lo que todo el mundo decía, no, pues es que, y pagarle a usted esto ni siquiera es un servicio público esencial, porque que fuera el servicio de buses, uno dice, bueno, listo, o el metro, sí, tú no dices, no, pues que es un servicio masivo de transporte, pero es que el transporte aéreo esencial. Sí, ¿me entendés? Muy difícil, o sea, estiraron esa cuerda muchísimo, pero así se hizo. Dígame.
profe, fue el Tribunal Superior de Bogotá. Ah, eso fue. Ese fue el Tribunal Superior de Bogotá y después ese fallo lo avaló la OIT. ¿Cómo le parece? Y eso va más allá. No se quedaron con eso, sino que ese paro duró más de 50 días. Sí, después se echaron hasta el putas. Eso fue en el 2017, 2017, duró un montón de rato. Y después, para acabar de ajustar, condenaron a Avianca a pagar $500 millones a la Asociación de Pilotos. Y no les habían dado la razón a Bianca, pues. Ah, pero ahí está, eso fue un lío tremendo y parte de eso es que se viene arrastrando para decir que, para justificar la quiebra. Bianca estaba quebrado. En la que está Bianca ahora. Por eso vienen arrastrando eso. Vea, ahí está. ¿Vio? Culturícese. Bueno, entonces ya saben, esa es la huelga. ¿Sí? Es como la legítima defensa. Eso también tiene más legislación que un berraco, que sí se puede, que no se puede, que cómo se hace, que cómo... Eso tiene más cosas porque es jodido también. Dígame. Con respecto a que los servicios esenciales públicos no tienen derecho a esa huelga, bueno, y menos mal. Pero la pregunta es, quitarles ese derecho, porque yo lo veo así como quitarle un derecho, ¿tiene que ser compensado por la empresa para esos trabajadores de alguna manera o no? No. Eso es una cosa por ley. O sea, a usted le tocó, así como si usted es militar, no puede votar, y es un derecho humano y todo, ¿sí? Y le dicen, no, usted es militar, no puede votar. Pero nada, no puede votar. Sí, Malas. sí. ¿Ya? Ah, ok. Sí, o sea, es una cosa que está por ley. Hombre, que de pronto haya alguna regulación, pues que diga que usted tiene un poquitico más de salario o algo así, no sé. Pero hasta donde yo sé, no. O sea, en la ley ya. Eso es lo que dice la ley. Y listo. Profe, en el Claro. caso del estudio, ¿Cómo así que el estudio? pues sí, de la educación es necesaria, es considerada necesaria porque con los paros y todo, pues si no es una huelga, pero dejan de Pues yo trabajar. creo que sí, pero ¿qué te digo yo? ¿Sí? No esencial. O sea, no sé. La verdad no sé. ¿Para qué te digo mentiras? No sé. No sé. Porque, ¿cómo es que se llaman los de los profesores? ¿Qué code? FECODE salen a paro un día sí, el otro también, entonces no sé. Horrible, La verdad es no sé, horrible. no sé, la verdad. ¿Para qué te digo mentiras? No sé. Yo diría sí, claro, sí, hombre, no toda la vida, claro. Pero viendo lo que yo veo, la verdad es que no sé. No sé. No, por eso les declaran cada rato esas huelgas ilegales. Ah, entonces sí. Pues cada rato las declaran ilegales. Ellos salen y dicen, no, es ilegal y otra vez a estudiar. Estudian 15 días y vuelven a parar 2 días. Y entonces pues, están en ese litigio permanente. Ah, bueno, ya, entonces sí. Entonces la respuesta es que sí, pero que no. Pero ahí depende, no, porque el paro es considerado una huelga. Sí, es lo mismo. Ah, bueno, ya. O sea, porque es parar actividades laborales, entonces es lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que en Colombia no se utiliza mucho el nombre huelga por la comunidad. No se utiliza mucho esa palabra. Es más reservada como para los abogados. Lo que se utiliza es la palabra paro, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vos vas a España, la palabra paro, estoy en paro, llevo en paro tanto tiempo, no se utiliza para lo mismo que acá, sino se utiliza para hablar de desempleo. Entonces, el paro tiene tanto tiempo, se habla desde el desempleo, ¿sí? Entonces, o sea, el término técnico sería huelga, pero eso se utiliza de manera diferente por la comunidad, ¿ya? Lo que Listo, pasa profe, es que gracias. nosotros, o digamos la comunidad, une varias cosas, protesta con huelga, y a las dos le llaman de la misma forma, ¿sí? Pero básicamente, ¿por qué se llama así? ¿Por qué a una protesta le llaman paro? ¿Por qué? Porque se paran las labores, ¿sí? Por eso. Se para lo que se está haciendo. Es lo mismo, es la huelga, eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces,
¿qué es lo que se permite con la huelga? Que es que usted no es despedido ni se toma represalias en su contra porque usted está actuando, o sea, usted está imponiendo su voluntad sobre el otro. Es decir, o me subiste el sueldo o dejamos de producir y te quebras. ¿Sí? Lo cual pues uno se queda como, pero si se quiebra la empresa te quedas sin trabajo. Pero bueno, sí, ya eso es otra cuestión que se ha analizado a lo largo de la historia por el derecho laboral. Igual, yo creo que cuando los penalistas se maman de hablar de legítima defensa, entonces hablan de la huelga, ¿sí? O al revés. Porque son dos temas que tienen, no, pues, cuánta doctrina, por Dios, habrá de eso al respecto, ¿no? Ahí hay discusiones para uno que hace toda la vida lo que usted quiera. Continuemos con el último ejemplo de autotutela permitida, el derecho de retención. El derecho de retención faculta al acreedor a retener un bien del deudor. Si su crédito no está suficientemente garantizado. Profesor, vendría siendo igual a la acción de secuestre. No, ya enseguida le explico eso qué es, pero no es lo mismo. Son muy similares, pero no es lo mismo. Aquí estamos hablando de, dígame. ¿Me repites, por favor? El acreedor está facultado para retener un bien del deudor si su crédito no está suficientemente garantizado. Aquí estamos hablando de algo que se ve mucho en las películas y en las caricaturas, pero en la vida real no tanto. Y es que llega la persona, se va y se hospeda en el hotel y no tiene con qué pagar el importe de la pieza. Entonces se quedan con las maletas hasta que usted pague. ¿Sí? Eso lo hemos visto en alguna película o en alguna caricatura o en alguna cosa así, ¿sí o no? Eso es el derecho de retención. Eso es. Entonces esto se queda aquí hasta que usted me pague. Eso es el derecho de retención. Profe, o también de pronto podría ser cuando una persona saca, digamos, un electrodoméstico y no lo puede pagar, el almacén puede ir por el electrodoméstico. Sí, básicamente eso es. ¿Cuál es la diferencia con el secuestro que nos preguntaban ahorita? Existen unas medidas cautelares que se pueden tomar en los procesos para evitar que las cosas se dañen, se deterioren, ¿sí? Que se pierdan, que cojan patas y salgan caminando, como ocurre algunas veces. Y una de esas medidas es el secuestre o secuestro de las cosas. El secuestro es la persona que secuestra, ¿sí? El secuestro es quitarle la tenencia de un bien al dueño o a la persona que lo tiene en su poder, quitarle la tenencia. Que esa tenencia se la dan a una persona que se llama secuestre, que se va a encargar de guardarlo y mantenerlo en perfectas condiciones para que al final en el proceso se diga qué se hace con el bien. Se le entrega a este, se le entrega a aquel, se vende o qué es lo que se hace. Pero así nos aseguramos de que el bien no se va a deteriorar, no lo van a dañar, no lo van a destruir, sino que lo tiene tal persona. Entonces, cuando usted pide el secuestro de algo, es para que se retenga, se lo quiten a alguien y se retenga esperando la orden del juzgado de qué se hace con eso, si se lo entregan a otra persona, si se vende, en fin, qué es lo que se hace con eso. No pasó nada, se lo devuelven. ¿Sí? Eso es el secuestro. Ese secuestro requiere decisión judicial. Sí, claro. Profe, ¿tiene algún monto? No, usted puede avalar, usted puede secuestrar lo que sea, siempre y cuando pues haya una obligación que se está cobrando, o sea, que eso tiene que estar sustentado en algo, no es que usted va donde, hágame el favor y me secuestra el estadio, no, eso no es así pues tan olímpico. Tiene que haber un crédito y que el bien esté en posesión o a nombre del deudor y que usted lo va o sea, eso tiene varias reglas, pero esa es la idea básica. Dígame. Secuestro y embargo es lo mismo.
No, la idea del secuestro es quitar la tenencia del bien Cautelar. para cuidarlo. Sí, es una medida cautelar para evitar que se deteriore, se dañe, etc. ¿Qué es el embargo? El embargo se practica sobre todo en los bienes sujetos a registro, como las casas, los inmuebles o los bienes muebles sujetos a registro, como los carros. ¿Qué es el embargo? Congelar el bien, sacarlo del comercio para que el bien no se pueda vender, hipotecar, donar, aportar en sociedad, no queda ahí paralizado hasta que el juzgado diga qué hacer. Entonces yo puedo embargar una casa. Eso quiere decir que la casa no se puede vender, no se puede hipotecar, donar, nada. La casa se queda como está, pero no secuestrarla. Entonces la gente sigue viviendo en la casa normal, relajados, pero no la pueden vender. ¿Listo? Si yo pido las dos cosas, embargo y secuestro, por ejemplo, hay un carro y usted pide embargo y secuestro, entonces le quitan el carro, lo guardan y tampoco se puede vender, ni hipotecar, ni donar, ni nada. ¿Sí? Entonces son dos medidas que tienen dos finalidades diferentes. La finalidad del embargo es sacar del comercio para que eso no pase a manos de otro y se pierda. Y la finalidad del secuestro es evitar el deterioro o el daño del mismo. Lo que pasa es que muchas veces se practican a la misma vez, de la manito, para que le quiten la cosa y la dejen guardadita. ¿Ya? Y de esa manera nos aseguramos que no se daña y que no la venden y que no hacen chanchullos por fuera con ella. ¿Listo? Esas son las dos medidas esas. Entonces, ¿son similares al derecho de retención? Sí, porque pues, o sea, a la hora de la verdad el acto es el mismo. Yo me quedo con la cosa esperando que se cumpla la obligación pactada. A la hora de la final es similar, pero no es exactamente igual. Dígame. Profe, pero por ejemplo, el Código General del Proceso, en el artículo 595, ahí dice que, por ejemplo, los vehículos automotores, el secuestro sí se tiene que generar por una orden del juez, por medio de un despacho comisorio, y tiene que comisionar al inspector de tránsito de la localidad. Sí, sí, sí. Entonces, ahí no, por ejemplo, no va a operar la figura que yo puedo solicitar el embargo y secuestro a la misma vez. Tengo que solicitar primero el embargo y dependiendo del tipo de proceso. Me parece que solo hay un tipo de proceso que permite hacer el secuestro sin la necesidad de la orden de embargo. No. Lo que pasa es que, espéreme, es que usted se me está metiendo es con en dónde procede y en dónde no procede, y eso ya es otro cuento. Sí, eso ya es otro paseo diferente. Porque es que, es decir, cuando me preguntan, ¿es lo mismo esto que aquello? No, no es lo mismo las dos figuras. ¿Que se pueden pedir juntas y muchas veces se piden juntas? Sí. ¿Que se puede pedir una sin la otra? Sí, también, pero depende. No en todos los procesos se puede embargar, no en todos los procesos se puede secuestrar, no en todos se puede pedir a la misma vez. Todo eso depende de la clase de bien. No todos los bienes se pueden embargar, no todos los bienes se pueden secuestrar. O sea, ¿sí me entiendes? Hay muchas reglas al respecto, pero este no es el momento para verlas. Eso lo ven, ¿saben dónde? En procesal civil general o procesal civil especial, cuando uno ve el tema de medidas cautelares, donde ve embargo, secuestro y más. Y no son las únicas que hay otras medidas cautelares, ¿sí? Como por ejemplo la inscripción de demanda y otras muchas. Pero digamos que eso tiene muchas más cosas, pero no es el tema pues como ponernos aquí a mirar que sí, que si procede aquí, que si no procede allá. Las reglas básicas son: el embargo y secuestro proceden únicamente en procesos ejecutivos o liquidatorios, no proceden en procesos declarativos ni de jurisdicción voluntaria, hablando del Código General del Proceso. Para que proceda la figura del embargo, tiene que ser un bien sometido a registro, como los bienes inmuebles o los bienes muebles sometidos a registro, como son las naves o aeronaves, naves de más de cierto tonelaje, las aeronaves o los automotores. ¿Listo? Pero aún dentro de estas categorías hay que tener cuidado porque también hay unos bienes que son inembargables e insecuestrables que están ahí dentro del mismo código. Entonces, por eso le digo, no nos metamos en eso, que esa discusión la damos después. Pero sí, tienes toda la razón, Ahí hay reglas las que usted quiere, porque entonces yo lo pido, pero ¿cómo lo pido? ¿Y dónde lo pido? ¿Y quién lo hace? ¿Y dónde se guarda? ¿Y quién es el secuestro? No, hay una cantidad de cosas. ¿Ves? Vamos con calma, todavía no. Tiene 5 años, relájese. Gracias, profe. Hágale. ¿Ves? Muchas veces uno como estudiante quiere saber de todo, pero calma. Hay que mantener una de esas bolsitas de papel para... Relájese. Listo. Porque nos metemos en otra cosa y nos salimos mucho del tema y nos perdemos. Listo.
Entonces, nuestra última figura de la autotutela, de las que están permitidas, fue el derecho de retención. Parecido a, pero no es lo mismo, el secuestro. ¿Listo? Se ve muy poquito. En realidad es muy escaso el derecho de retención, pero ahí está. ¿Sí? No es como el aluvión, pues, o la abulsión, o esas figuras, pues, del Código Civil, que eso no pasa nunca. No, este sí pasa, pero es reducido. No es algo tan común. ¿Listo? Ni comparación con la huelga o con la legítima defensa, que eso sí es algo, pues, de diario. Todos los días hay un caso de eso. Este es más escasito. ¿Listo? Todas las otras formas de autotutela están prohibidas. Usted no puede utilizar la justicia por propia mano. En palabras de Rousseau, Rousseau dice que cuando nosotros vivimos en comunidad hacemos un pacto social. El pacto social es cuando creamos el Estado y establecemos unas normas de convivencia. Una de las cosas que nosotros hacemos en ese pacto social que nos propone Rousseau es renunciar a la autotutela. Renunciar al derecho que tenemos nosotros a resolver los conflictos por nuestra propia mano y por nuestra propia fuerza. Entonces renunciamos a eso y le entregamos esa potestad de utilizar la fuerza al Estado. Y el Estado es el único que tiene el uso legítimo de la fuerza. ¿Sí? El Estado es el que puede matar gente sin que pase nada. Obviamente eso tiene varios asteriscos encima, ¿cierto? Pero básicamente es eso. ¿Ya? Entonces nosotros le damos al Estado esa potestad y renunciamos a ella. Pero existen estas pequeñas excepciones donde nos dejan defendernos por propia mano, esas que están ahí. ¿Sí? Que todas tienen sus asegúnes, como decía un profesor mío. Todas tienen sus asegúnes. ¿Sí? Pero esa es la idea detrás de la autotutela. Esa forma de solucionar conflictos la prohibimos. ¿Y la prohibimos por qué? Porque genera violencia. Y la violencia es el peor enemigo de la vida en comunidad, porque nosotros lo que queremos es paz. ¿Sí? Entonces, eliminada la autotutela. No se debe hacer justicia por propia mano. ¿Ya? He ahí otro de los problemas de un Estado que resulte ineficiente en la forma de solucionar conflictos. Porque si el Estado no soluciona los conflictos de la gente o no los soluciona de manera oportuna, ¿qué pasa? La gente va y lo resuelve por sí mismos. Y eso que nos genera violencia. Y nosotros hemos tenido 1000 ejemplos. ¿Sí? ¿Qué era la oficina de Envigado? ¿Alguien sabe? ¿Cómo surgió? No, nadie sabe. La oficina de Envigado surgió como una oficina de cobranzas. Porque la gente iba a cobrar un cheque, un título valor, una deuda. No, que es que pasó mucho tiempo, no, que es que le faltó una firma, no, que es que. Entonces, después de estar 2, 3, 4, 5 años en un proceso judicial, nada, se perdía la plata. Hasta que alguien apareció y dijo, mono, yo le cobro la plata. En 24 horas la tiene. Lo que sí, me quedo con la mitad o me quedo con el 30. Y así empezó. Sí, y entonces llegan allá y bueno, necesitamos en 24 horas la plata. Ah, pero es que no. En 24 horas la plata. Así surgió. Y ya después pasó pues el resto y el resto es historia, pero así surgió. ¿Qué es eso? Ante la ineficiencia sale el otro. Entonces, lo que uno quiere como Estado para ser Noruega es tener un super sistema jurídico. En la medida en la que tu sistema jurídico sea supremamente efectivo, se reducen los conflictos, pero brutalmente. Porque
como el Estado le da solución a los problemas de la gente no tiene necesidad de matarse en apuñaladas en la calle. Entonces se vuelve más civilizado. En los sitios donde el Estado es más débil, son un caos. Entonces usted ve, por ejemplo, Liberia o Guinea Ecuatorial o cualquier país de esos de África, donde son una turbulencia social muy brava. ¿Qué es lo que pasa? Hay un Estado débil que no da solución a los problemas de la gente y entonces la gente se... Eso es lo que ocurre. Y eso que no mencioné Colombia, Venezuela, ¿cierto? Porque también ahí podemos estar en la lista. No tan horrible, pero ahí estamos también en la lista. Colombia no es el peor, eso sí tengámoslo por seguro. Tampoco es el mejor. Pero uno encuentra, cuando se pone a estudiar ciertos fenómenos, respuestas a como los que les estoy diciendo. Entonces uno dice, pues claro, pasa esto, claro, la respuesta es aquella, ¿sí? Y el problema es que eso, como no tiene control de ninguna clase, se sale y se desborda, como lo que pasó aquí, ¿ya? Entonces, por eso es que está prohibida la autotutela. Eso es la embarrada total en una sociedad, es la autotutela, la cagada, ¿sí? Entonces, en los estados se procura mucho evitar eso. Entonces, por ejemplo, en Colombia, la venta de armas no es legal. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí. Y entonces allá se generan, por ejemplo, muchos más tiroteos que acá, increíblemente, por eso, porque como cualquier persona puede tener un arma, pero allá las reglas son diferentes. Allá hay unas reglas diferentes con lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Entonces allá la legítima defensa funciona de manera diferente a como funciona acá. Los marcos que están establecidos son diferentes. Hombre, ¿cuál es mejor o cuál es peor? Ya eso es una discusión de otra naturaleza, ¿sí? Ya no estamos discutiendo el origen de la institución o la forma como funciona, sino que ya estamos haciendo valoraciones, que eso ya es otro paseo totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, ya saben, vamos a dejar ahí por hoy. La próxima clase continuamos con las otras dos formas de solución de conflictos. Ya vimos la primera, que es la que está mal, ¿sí? Esta es la de los cachitos, ¿ya? La de los cachitos y la cola es esta. Por excepción, se permiten algunas. La próxima sí vemos estas otras, que estas sí son, digamos, las buenas. Estas sí tienen alitas y halo, porque estas sí son las buenas. ¿Listo? Entonces, en la próxima clase empezamos con la autocomposición y, en la medida de lo posible, terminamos con la heterocomposición. ¿Quién tiene alguna duda de lo visto en clase? No. No, profe, yo llegué tarde, entonces ya ahorita cuando usted cuelgue el video de YouTube lo resuelvo. Muy bien, entonces Bueno, dejamos muchas gracias, feliz noche.